Hola, bienvenidos a Viñetas. Hace un par de días se ha anunciado que Panini va a sacar una nueva línea que se llamará Biblioteca Marvel. Como la línea que salió ya hace años, en los últimos tiempos de Planeta de Agostini, cuando aún tenía la licencia de Marvel, y los primeros tiempos de Panini. Una línea que fue muy exitosa y que funcionó muy bien para darle una viabilidad comercial a los clásicos de Marvel que no había llegado hasta ese momento. Vale, esta nueva edición se nos anuncia como que serán 3 tomos mensuales, por series, a color, que incluirán correos y los Stand Box y los Marvel Bulletin, de los textos también explicativos, etcétera, etcétera. Y que se centrará solo en las colecciones más comerciales, ¿no? Empezando con los 4F, Spider-Man, Thor, Hulk, Vengadores, todo esto, dejando según qué material que tiene una viabilidad más dudosa, como Sargento Furia, las historias de la Antorcha Humana de Strange Tales, o las historias del Hombre Hormiga barra Hombre Gigante, esperando un poco en barbecho a ver si alguna película lo anima y se puede recuperar este material, ¿no? De las historias de vaqueros como los Priscroas Kid, Kid Colt, etcétera, de esto mejor ya ni hablemos. Bueno, pues la idea, en teoría, es que los lectores tengan una visión más cronológica de cómo se fue creando el universo Marvel. Y yo de esto tengo un poco de idea. Y eso es de lo que os quiero hablar hoy. Allá vamos. Esto ya lo he explicado alguna vez, en algún vídeo anterior. Creo que era en el de Stan Lee. Pero a ver, cuando vino el confinamiento, a mí me pilló bastante mal porque yo normalmente lo que hago es coger los cómics de aquí, que esto es una casa que está por la Serra Tramontana en Mallorca, coger los cómics que me interesan, bajarlos a Palma y leer ahí en mi piso, que no es tan grande, y poder leer allí lo que me interesa y después lo vuelvo a traer aquí y cambio, etcétera. Con el confinamiento no, solo podía leer lo que tenía en el piso de Palma. Y allí no tengo tanta cosa. Lo que sí tenía eran los Marvel Masterworks. Y como no hacía mucho me había leído la historia del universo Marvel de Mark Waid y Javier Rodríguez, que me había encantado, pues me apeteció releer estas historias clásicas de Marvel. Y bueno, porque tampoco podía elegir mucha cosa más, ¿no? Y lo que me pasó es que se me ocurrió, para darle un poco de variedad a la lectura, ya que son historias que me he leído 40.000 veces y que me sé muchísimas de memoria, darle un poco de variedad haciendo una lectura cronológica, viendo cómo se iban creando los personajes, cómo iban haciéndose referencias de una colección a otra en esos primeros tiempos, en lugar de una lectura de colección por colección, ¿no? Que es un poco lo que propone la línea esta de la Biblioteca Marvel nueva de Panini, ¿no? Y este sistema, mmm, mirando a ver cómo lo podía hacer, porque tú puedes ir a, por ejemplo, a páginas como Gran Comic Database y poner todos los cómics de Marvel que han salido en abril del 64, por ejemplo, y tendrás ahí una lista. Pero el problema es que de todos esos cómics, una historia igual es la segunda parte de una saga de 3, la otra es la primera de una saga de 2, la otra es la última de una saga de 4. Y leerlo así puede ser un poco desbarajuste, ¿no? Entonces, buscando, encontré que había un chalao, porque no se le puede llamar otra cosa, que es Travis Stearns, que se enganchó a los cómics Marvel y como el tío es un poco obsesivo compulsivo, empezó a hacer un listado de todos los cómics Marvel intentando cuadrar un orden de lectura cómodo, es decir, que todas las sagas estén seguidas, que no tengas que ir partiendo cosas y tal. Esto es imposible a veces porque hay momentos en que alguna historia no te cuadra, pero bueno, hacer una lectura más o menos cómoda de todo esto, ¿no? Y empecé a seguir esta página. Y os iré mostrando capturas de pantalla un poco de cómo veáis esta web. Esta web tiene varios órdenes, ¿no? Tú puedes hacer un orden de los cómics de la Segunda Guerra Mundial, los cómics iborios, ¿no? Conan y compañía, de los títulos teen, o sea, yo que sé, Patsy Walker y Patsy and Heidi y cosas de ese estilo. Un cómic que sería la línea principal del universo Marvel, etcétera, etcétera. Yo normalmente funciono con la Expanded, que funciona desde los primeros cómics de los cómics de Marvel
y yo lo que hago es hacer listados de 100, porque puedes hacer que cada página sea de 25, de 50, no sé qué. Entonces yo lo hago en listados de 100 y me voy a la 113, que es cuando empieza el Fantastic Four número 1. A partir de allí, pues yo me he ido leyendo. Al principio solo lo que tenía Marvel Masterworks, después ya rescaté cómics de vaqueros y cosas así, y de guerra y cosas así, que no tenía en ese momento a mano. Pero bueno, desde entonces, todo lo que es, excepto los títulos teen, Patsy, Heidi y todo esto, que no me interesan especialmente, me lo voy leyendo más o menos todo, ¿no? En este momento estoy acabando los cómics del año 1968, a punto de empezar ya 1969. Y de momento la experiencia es bastante divertida y es una visión diferente de haber leído estos cómics en otro orden o en otras circunstancias, ¿no? Porque puedes ver cómo estos personajes evolucionan, cambian, cómo van llegando autores, etcétera, ¿no? Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco más tarde. En fin, en la página web esta tienes estos órdenes, tú puedes marcar después cada cómic si lo tienes, si lo has leído o si te quieres saltártelo. Les puedes poner una puntuación, les puedes poner comentarios, etcétera. Puedes entrar a ver qué personajes son los que salen en ese número. Si eres miembro de pago, que cuesta $24 al año, 2 euros al mes, tienes una serie de ventajas, como cuando que entras en los personajes te dice cada personaje en qué número salió en anterioridad y en qué número volverá a aparecer, que a veces para situarte con según qué personajes no está de más, etcétera, ¿no? Bueno, es una página bastante completa. Hay órdenes y cosas que yo a veces no estoy muy de acuerdo, entonces lo reordeno según mi criterio. Pero la verdad es que es una página que funciona bastante bien, ¿no? Esta lectura cronológica creo que tiene diferentes cosas que comentar, ¿no? El primero es el tema de los personajes. Porque claro, cuando tú lo vas leyendo, tú vas viendo cómo estos personajes van apareciendo. Y vas viendo personajes que después sabes que serán muy populares o que tendrán mucha importancia en el universo Marvel, que tendrán colecciones, que protagonizarán sagas muy conocidas, etc. Ver sus primeros pasos y cómo se van desarrollando, ¿no? Esta lectura cronológica te permite ver cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, ver cuál fue el primer personaje Marvel que besó a alguien. Por ejemplo, ¿lo queréis saber? Pues haced lo que he hecho yo. No os lo voy a explicar. Puedes ver cosas como cuál fue el primer personaje femenino que protagonizó una historia. Puedes ver que cuál fue el primer personaje importante, aparte del tío Ben, que murió en un cómic de Marvel. Pues posiblemente Junior Juniper, uno de los miembros de los comandos aulladores del Sargento Furia, que murió en el número 4. Y posteriormente Pamela, que era la novia del Sargento Furia, muchos años antes de la muerte de Gwen Stacy, ¿no? Entonces, puedes ver un poco cómo se va construyendo este universo y cómo van creándose personajes, etcétera, ¿no? Yo creo que esta edición de Panini igual va a coger un poco en este sentido, porque eliminar algunos, aunque no sean grandes cómics, los cómics de la Antorcha Humana y del Hombre Hormiga y Hombre Gigante y tal, hacen que algunos personajes importantes, villanos más o menos destacados, que tuvieron sus primeros pasos en esa colección, el Brujo, por ejemplo, o, yo qué sé, el Porco Speed, que ahora lo tenemos ahí pululando por la serie de Hulk, pues que no se les pueda ver, entonces eso cogea un poco, pero bueno, es lo que hay. También permite ver cosas que igual no te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, la primera historia de Kraven, junto al Camaleón en Amazing Spider-Man, acababa con los personajes que los exiliaban, ¿no? Los deportaban del país y tal. Y al cabo de un par de meses, prácticamente enseguida, los personajes aparecían en la colección de Iron Man, ¿no? Bueno, en el serial de Iron Man dentro de Tales of Suspense. Entonces, tú estás viendo allí que la única persona en común en estas historias era Stan Lee, ¿no? Y tú vas viendo cómo es Stan Lee el que realmente empieza a organizar todas las piezas para lo que después sería el universo Marvel, ¿no? Que en lugar, eso ya lo he dicho ya más de una vez, normalmente Kirby y Ditko iban
a su aire, iban con sus colecciones a piñón fijo, el que empezó a juntar las líneas fue Lee como editor, ¿no? Entonces esto se nota mucho en cosas de estas. Después ves, por ejemplo, el primer crossover auténtico de una colección que salta a otra y después vuelve a la colección original, que fue en una historia entre Iron Man y Namor, entre las colecciones de Tales to Astonish y Tales of Suspense. Entonces, que empezó en Tales of Suspense, sigue en Tales to Astonish y vuelve a acabar en Tales of Suspense, ¿no? Entonces, tú vas viendo cómo están haciendo un poco experimentos comerciales que no se habían hecho hasta en ese momento. Hay también un punto importante que son los autores. Es decir, tú cuando ves los primeros números, tienes a Lee, tienes a Larry Lieber, el hermano, tienes a Don Heck, tienes a Kirby y tienes a Steve Ditko. Y poquita cosa más. Pero poco a poco vas viendo que la línea va cogiendo fuerza y están cogiendo dibujantes cada vez más interesantes y que habían trabajado hace años y que se recuperan. Estamos hablando de John Buscema, que al principio está un poco el hombre de un poco aquí y un poco allá, pero que a partir del momento que coge Vengadores acaba cogiendo muchísima fuerza y al final ya es una bestia parda y sobre todo cuando ya está en los años en que está haciendo los Vengadores y Silver Surfer, ¿no? Por ejemplo. Ves que llega Gertrimpe, que no es que sea santo de devoción de mucha gente, pero que era un gran narrador. Y sobre todo cuando le intentaba John Severin, pues tenía resultados muy potentes y que se aguantan muy bien a día de hoy, ¿no? Ves Jill Kane, que está haciendo también sus pinitos en colecciones como la de Hulk. Ves a John Romita, que vuelve y que le da todo ese rollo de soap opera a la colección de Spider-Man que la hizo tan popular. Ves a Kirby cada vez más desatado y absolutamente, en fin, potentísimo y con una fuerza tremenda, ¿no? Ves que llega Steranko y empieza a hacer experimentos gráficos, narrativos y de todo calibre. Aún no me ha llegado el momento que llegue Neil Adams, pero le queda 2 telediarios, ya os digo. Veis que también está llegando Tuska, ¿no? Llega George Tuska y sobre todo coge a Iron Man con Archie Goodwin, un guionista de los que llegan también a la Casa de las Ideas, junto a Danny O'Neill y sobre todo dos chavales muy frikis que son Roy Thomas y Gary Friedrich. Tú puedes ver que los primeros guiones de Roy Thomas eran un poco cojos en los vaqueros, en los títulos de vaqueros, en los del Sargento Furia. Es cuando empieza a trabajar con superhéroes que él se siente mucho más en su salsa y empieza a sacarle partido, aunque le tarda un poco en empezar a sacarle el partido, tanto en X-Men como sobre todo en Vengadores, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. En cambio, Gary Friedrich no acaba de funcionar también en superhéroes, pero en sus colecciones de guerra, en Sargento Furia, en Capitán Savage, está haciendo algunas cosas francamente interesantes y que yo no recordaba que fueran tan modernas en muchos aspectos, ¿no? ¿Veis cómo llega Jim Collan y primero en Daredevil, después en Capitán Marvel, después deja al Capitán Marvel para hacer Doctor Strange y está haciendo trabajos francamente potentes, con mucha querencia por las splash page, supongo que para quitarse un poco trabajo de encima, ¿no? También, ya que hablo de Collan, también ves momentos un poco bochornosos de esos cómics, ¿no? Por ejemplo, toda la saga de Mike Murdock que montaron Lee y Collan en Daredevil, que no tenía ningún sentido, una historia absolutamente un desastre que no hay quien se lo crea, es decir, llega una carta firmada por Spider-Man diciendo que Matt Murdock es Daredevil y todo el mundo se lo cree, cuando en lugar, tú qué sabes si lo ha escrito Spider-Man o lo ha escrito un chala, o sea, es que y a Daredevil no se le ocurre otra idea que inventarse un hermano gemelo que iba de guay por el mundo. En fin, era una cosa que no había por dónde pillarla, ¿no? Una cosa terrible. Creo que es de las cosas peores que ha publicado Marvel en su vida y más olvidables, y no me extraña que nadie se quiera acordar de esas historias. Bueno, después está lo del Águila Fantasma, una especie de aviador de la Primera Guerra Mundial que sacaron un número en el Marvel Super Heroes, en Marvel Super Heroes, y que era una copia bastante desafortunada del Enemy Ace de Kaniger y Kubert, ¿no? Que ya llevaba un tiempo circulando o volando. Y, en fin, son cosas así un poco que te llaman la atención. O también Dan Atkins, que como entintador no era malo, pero como dibujante está claro que era
un copión de primera división. Y entonces hay cosas que tú ves que el hombre estaba allí fusilando, que era un contento. Y claro, a día de hoy lo están crujiendo al hombre con todas las cosas que le han ido pillando con los años, ¿no? Bueno, también puedes ver cómo varía la industria, sobre todo la situación de Marvel a partir del 68 cuando pudo ampliar el número de colecciones que iba sacando cada mes, porque hasta entonces solo podía sacar 8 títulos mensuales y por un tema de distribución que le empleaba la distribuidora de DC y tal. Pero tú ves que están improvisando muchas cosas, porque en un momento dado están las colecciones que llamaban de antología, que eran colecciones compartidas por los personajes. Estaba Strange Tales, que estaba Nick Furia y el Doctor Extraño. Estaba Tales of Astonis, que estaba Namor y Hulk. Y estaba Tales of Suspense, que estaba Iron Man y el Capitán América. Pues inicialmente no iban a crear una colección de cada uno de los personajes, que es lo que acabó pasando, sino que en principio Iron Man y Submariner iban a compartir una colección. De esa colección salió un número y punto. Porque después dijeron, no, esto es una tontería, o cambiaron de opinión, o dijeron, no lo sé, y sacaron ya colección para todo el mundo. Esto hizo que hubiera cambios, porque esto hizo que, por ejemplo, las colecciones de vaqueros, que en ese momento eran 4, Kid Colt, Rawhide Kid, Dos Pistolas Kid y Ghost Rider, el jinete fantasma, el vaquero, pese a que más o menos se ve que las colecciones no iban mal, se decidió centrar el esfuerzo más en los superhéroes y esto hizo que Kid Colt y Dos Pistolas Kid las parasen prácticamente un año, mientras en teoría las cerraban, aunque después las recuperarían casi todo con reediciones. La del Gente Fantasma se acabó en el número 7 de mala manera, dejando cabos sueltos, y la única que continuó un poco más antes de caer ya en reediciones y todo esto fue la de Rawhide, ¿no? Entonces tú ves que allí había muchos cambios. Y también el tema de las sillas musicales, ¿no? Autores que iban pasando de una colección a otra para sustituir a un autor en un momento en que uno iba tal. Que lo que os decía antes, que Jim Collan está haciendo algo, el Capitán Marvel, pero ahora necesitamos a alguien que dibuje el Doctor Extraño, pues el Doctor Extraño para allá y en el Capitán Marvel, pues vamos a meter a Don Heck o vamos a meter a quien sea y si Don Heck estaba no sé dónde, pues en fin, es curioso ver todos estos cambios y cómo va relacionado, ¿no? O Jim Steranko, que deja Nick Furia para ponerse a dibujar los X-Men, pero después se pone a dibujar el Capitán América, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Leer estos cómics, sobre todo si los puedes leer en versión original, en las ediciones originales, o ediciones que más o menos se parecen a las originales, te permite ver anuncios de la época que son bastante divertidos, ¿no? De camisetas que montaron en Marvel, que montaron la Merry Marvel Society, Marching Society, o no sé qué, MMMS, que era una empresa dedicada a sacar merchandising de Marvel, e incluso podías comprar una foto dedicada a Stan Lee por $1 y cosas así, o camisetas, o colchón, o con almohadones y no sé, cosas muy extrañas. Sacaron también un disco con el tiempo, y en fin, hicieron muchas cosas. Pues tú puedes ver estos anuncios y ver cómo eso era parte de la mitología que se estaba vendiendo desde Marvel, ¿no? Que era algo muy diferente de lo que se estaba haciendo desde otras editoriales, ¿no? Esto por un lado. Pero también puedes ver una cosa que es muy importante, que son las cartas de los lectores. Las cartas de los lectores, aparte de que se contestaban con un tono muy desenfadado y con un punto tongue in cheek, que llaman los ingleses, así como conscientes, con un poco de sorna, con un poco de ironía, con un poco de tomarse a uno mismo un poco a broma. Aparte de esto, tú veías que esos cómics están marcando a una generación, porque basta ver los cómics que se están comentando por futuros profesionales, ¿no? Y está lleno de nombres conocidos en esos cómics, ¿no? Hay autores, yo tengo aquí una lista solo de algunos que he ido apuntando. Tenemos, bueno, posiblemente los dos que más escribían eran Peter Sanderson y Tony Sabella. Peter Sanderson, aparte de servir de modelo de Bill Sienkiewicz en algunas fotos que tomó para Electra Asesina, Peter Sanderson era
es historiador, es crítico, es divulgador y tal, pero estuvo contratado durante un tiempo en DC para que se leyese todos los TVOs de DC de su historia y tomase notas que después sirviesen para hacer el Who's Who en los años 80. Después haría algo parecido en Marvel para que hubiera información para las fichas que se hicieron en el Marvel Universe Handbook, etc., ¿no? Sanderson aparte escribiría después el Marvel Saga, que era una especie de colección con viñetas seleccionadas intentando contar la historia del universo Marvel ordenada. Pero bueno, era un poco un invento un poco pegote, ¿no? A mí nunca me acabó de convencer mucho el tema. Después hicieron uno también específico que era el Wolverine Saga, ¿no? O sea, y entonces eso lo escribió Sanderson. Aparte de que Sanderson también era responsable de colecciones como esta, que sacó Marvel, que eran fichas de cada número de una colección. En este caso era de los X-Men, se hicieron también de Spider-Man y de otros, etc. Y esto era un poco seguir la línea de estos índices que se habían publicado por George Olchesovsky, que eran también fichas de los personajes, diciendo los autores, fechas, etcétera, y los personajes de dónde venían y si saldría en la próxima aparición del personaje será no sé qué. O sea, el intentar ordenar un poco el mare magnum que es el universo Marvel, ¿no? Bueno, pues Sanderson era uno que escribía prácticamente, te encuentras cartas suyas para aburrir. Y el otro es Tony Isabella. Tony Isabella después escribiría colecciones en DC como Black Lightning, que Relámpago Negro, que después hicieron la serie de televisión, y en Marvel escribió pues El Motorista Fantasma, Los Campeones, 40.000 cosas. Y hay cartas suyas en prácticamente todas las colecciones, ¿no? Del Capitán Savage a Namor o la que queráis, ¿no? Pero bueno, no solo ellos, hay un montón de gente que escribió allí. Yo aquí, por ejemplo, tengo apuntadas cartas de Mark Grunwald, de Don McGregor. Don McGregor escribía también un montón en las colecciones de Nick Furia y de Steranko y tal, porque le gustaba mucho el rollo este de espías y tal, ¿no? Dave Cockrum estaba en la Marina en esos momentos y también escribía colecciones como Thor para decir que Hércules era un personaje insoportable y tal y cual, y tiene su gracia, ¿no? Richard Pini, el dibujante de... bueno, el dibujante, el guionista de ElfQuest, que después conocería a través de los correos a su futura mujer, Wendy Pini, la dibujante de ElfQuest. Bill Manlo, ¿quién más? Walter Simonson, Alan Weiss y Roy Thomas, que escribieron los primeros números de Fantastic Four. Mark Evanier, que en uno de los correos de X-Men escribió un poema, en plan los que después escribiría para Gru. Yo que sé, Kay Giffen, también en X-Men, o sea, hay muchísimas cartas de esta gente, ¿no? Pero es que también hay cartas de gente que después se haría famosos en otros ámbitos. Hay una carta muy famosa, no sé si ya lo comenté en un vídeo anterior, de George R.R. Martin, en un número de Vengadores, donde hablaba sobre el número en que aparecía el Hombre Maravilla, y después acababa muriendo. Entonces él decía, habéis hecho que me encariñe con un personaje y después lo habéis matado como a traición, yo no lo he visto venir y tal. Y claro, viendo después las cosas que pasaban en Juego de Tronos, pues ves que igual esto le marcó un poco, ¿no? Esto por un lado. Y después Bob Gale también ha escrito algunos números de Daredevil o de El Hombre Hormiga, pero es sobre todo conocido como el guionista de la película Regreso al Futuro, ¿no? Por ejemplo, también hay bastantes cartas suyas en varios títulos de Marvel. En Iron Man, por ejemplo, hay varias, ¿no? También, ya bien avanzados los 60, en el momento en que empieza a abrirse un poco la vida de las colecciones, apareció Nobrantec, que era una colección de humor que se habían sacado los de Marvel y que aquí no se había visto nunca el pelo. Y no me extraña, porque yo no me la había leído, la tenía por ahí creando polvo y me había puesto a leerla y es bastante espantosa, sinceramente. Aunque hay historias de Jack Kirby y hay historias de Jim Collan, mucho Mary Severin, etcétera. Es curioso que los guiones sean tan espantosamente malos, con tan poca gracia, ¿no? Han envejecido muy mal. Yo creo que tenían un planteamiento ya equivocado de entrada. Es decir, están haciendo parodia de los personajes Marvel, ya los mismos autores de Marvel, y es un poco, en fin, un poco endogámico, ¿no? Y
Y de repente a veces se les cruzan los cables y dicen, no, tendríamos que hacer chistes sobre otras cosas. Y hacen parodias de King Kong o de Bonnie and Clyde, pero así como con la boca pequeña y pocas ganas. Y es curioso que Lee, sobre todo, que era un tío que tenía mucha chispa en los diálogos, a la hora de hacer un argumento más o menos cómico, no acabe de salirse con mucha dignidad, ¿no? Ni Thomas, ni Gary Friedrich, ni prácticamente ninguno, ¿no? En fin, eso es un poco el momento más duro igual de esta lectura cronológica de Marvel. Pero bueno, allá vamos. Lo dicho, si queréis hacer una lectura cronológica y un poco más libre, igual considerar la página esta de Travis Stans y el listado que él propone no está de más. Igual puede que tenerlo de compañero de lectura para ver cómo van entrando y saliendo personajes, etcétera, puede que os sirva y os dé un aliciente que no tiene una lectura más tradicional, ¿no? Um, Nada más. El próximo vídeo, pues ya veremos de qué lo hago. Si veis esto antes de este fin de semana, yo andaré por Granada del 14 al 16, ya que tengo una exposición allí sobre clásicos del TVO español, en la Sala Zaida. Seguramente haré una visita guiada, aunque solo sea para los amigos. Si os interesa, ya me decís cosas. Venga, salud.